Hoy venimos a presentar el libro Las raíces del movimiento Regeneración Nacional, antecedentes, consolidación partidaria y definición ideológica de Morena. Primero que nada, pues que es un libro muy importante por varias razones. La primera que encuentro es, el mismo autor lo dice en la etapa principal o en la introducción de este libro, él se dio la tarea de analizar un proceso, un movimiento pues vivo, que sigue hoy desarrollándose, que sigue creciendo, que sigue tomando. Parece que para la gente que está dentro de Morena, la importancia de este libro es que permite como dar una pausa, voltear atrás y sentirse o valorar todo lo que se ha construido, todo lo que se ha ganado, claro que con todas sus dificultades y sus errores, pero permite reflexionar a los que estamos adentro de Morena, cosas que a veces damos por sentadas, que tienen que ver con el sentido de pertenencia a este movimiento, que tiene que ver con las convicciones, que tiene que ver con muchas cosas que cuando uno está adentro y sigue para adelante, pocas veces se da la oportunidad de detenerse y de voltear atrás y de reconstruir todos los hechos de la manera en que Héctor lo hace. Es un libro bien importante que demuestra justamente por qué Morena es un partido diferente, por qué no es uno más del montón, porque no puede compararse con ningún otro partido político de hoy. Y también es una respuesta al por qué Morena ha crecido de la forma que ha crecido, que no es simplemente un arte de magia, un de repente sucedió, sino que ha sido todo un proceso. Y este libro va acompañando todos esos momentos claves que van conformando y van generando lo que hoy es Morena. A generar una organización un poco más consolidada, ¿no? Ya a través de comités, de responsabilidades, pero todo eso voluntario. Y eso le da a Morena algo que no tienen otros partidos, porque su surgimiento es bajo un contexto donde la gente entraba por convicciones y no buscando un hueso, porque no había nada, no había salarios, no había cargos, no era un trabajo, eran gente que estaba ahí porque quería estar. Creo que este libro es la prueba de que Morena no es igual que otros, de que es un movimiento auténtico y por lo menos a mí después de leerlo pues me dio mucho orgullo pertenecer y creo que cualquiera que pudiese leerlo sentiría o percibiría por qué decimos que Morena es distinto y que no es de dientes para afuera, sino que lleva todo un proceso de mostrar. ¿Qué tiene este libro? ¿En qué consiste? Más allá de que puedan ver en la contraportada o en el propio título a qué se refiere, ¿qué se va a encontrar en el texto? Y en este texto van a encontrar, ¿dónde lo sitúa Héctor Quintanar el asunto? Lo está situando en 1953, cuando nace López Obrador en Tabasco. No es una biografía de López Obrador, aunque le esté situando ahí. Lo está situando después, en 1970, en los inicios políticos de López Obrador, dentro de la campaña de Carlos Pellicer en Tabasco. Y después, en su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, en la construcción del Partido de la Revolución Democrática más tarde, y fundamentalmente, y lo pueden ver en el amplio índice que contiene el libro, en momentos ya más cercanos, en el desafuero, en la campaña presidencial de 2006, en el plantón posterior a esa campaña presidencial, en 2012, en la construcción del movimiento de regeneración nacional y en cómo se llega a constituir Morena en noviembre de 2012, después de esa segunda participación de López Obrador en la aspiración presidencial, cómo se constituye Morena. Trabajó de manera rigurosa, objetiva, con fuentes originales, con entrevistas puntuales. Andrés Manuel es el último hombre de Estado que tenemos en México. Es el hombre que marca la agenda nacional y es el hombre objeto de todas las vigilancias. La estrategia para evitar su triunfo es destruirlo.
Sin embargo, es un hombre que tiene fortaleza, es un hombre a la vez pragmático y un hombre de principios. Como hombre pragmático no es un oportunista, siempre tiene principios que lo guían, que le dan coherencia. Tiene como todos sus fallas, hay veces que hace declaraciones polémicas o inclusive equívocas, pero es un hombre constructor, ha construido un movimiento que no puede dejar de ser tomado en cuenta y que hoy quizás, más que en sus anteriores dos candidaturas, puede ser presidente de México. El contenido del libro habla de un movimiento social y político que se cristaliza en un partido político llamado Morena, y habla del liderazgo de, quizá utilizando las palabras de Lorenzo Meyer, el único político carismático que tiene en este momento este país, el único líder social. Aquí lo interesante es que el libro llega en un buen momento. Estamos ante un fenómeno político, digamos, que no tiene precedentes. Morena es hoy la principal fuerza política del país. Un libro que es vigente porque es de interés público. ¿Qué está pasando? ¿Qué es Morena? ¿Por qué frente a la crisis de los partidos políticos a nivel mundial, un partido en México adquiere una fuerza inusitada? Y el libro que nos aporta hoy Héctor Quintanar es muy importante porque hay que saber cuáles son, digamos, las claves para entender este movimiento, sus tiempos, los momentos en el que se construyó este sentido común de luchar por un proyecto de nación y de apoyar un liderazgo para hacer prevalecer a México como país y al pueblo de México como un pueblo libre, soberano y con capacidad. En nuestro país no hay democracia. La democracia se ha ido construyendo con la lucha, con los esfuerzos de la sociedad y también de los esfuerzos de los políticos y los partidos que han hecho de la vida política democrática y de la lucha democrática, pues una decisión de hacer una lucha pacífica por transformar este país. Por eso es tan importante este libro, porque nos habla de la génesis y las claves de cómo entender hoy lo que es un movimiento, un partido y un liderazgo que está convocando a los mexicanos a defender el país, a tener un proyecto de nación y a organizarse para ello. No hay soluciones mágicas. Hoy, desde el Estado, no se puede resolver los grandes problemas nacionales si desde la sociedad no hay organización y es importante en este momento el libro de Héctor Quintanar porque nos coloca en el centro con información fresca de primera mano que no es de los periódicos, qué es Morena. Y creo que es importante entender qué es Morena porque, con esto cierro, es Morena y la posibilidad de un cambio en el gobierno. El libro tiene el rigor y tiene el compromiso. Hay un inicio que me parece muy importante. El inicio es una biografía política de Andrés Manuel. Es la mejor manera de iniciar esto, porque para bien y para mal, Morena no puede entenderse ni puede ahora tener éxito sin la figura. Lo raro, lo importante, en cierto sentido la suerte de tener un líder como Andrés Manuel es que él nace en un estado donde no hay más que PRI. El poder ver la base social, vivirla con los chontales, eso es importantísimo. Yo me pregunto, ¿qué líder político hoy, de los que son o los que pueden ser los que van a liderar a sus respectivas huestes en el 2018, tiene una experiencia similar, haber vivido el México desde abajo, y no porque hubiera nacido ahí? Alguien puede decir, bueno, pues si nació allí no tenía de otra, pero no, él fue a esa zona como parte de una estructura de gobierno, pero él toma el cargo del PRI en Tabasco, quiere hacerlo un partido realmente de base, desde abajo, y lo paran de inmediato. Y le dice, no, tú no vas a destruir nuestro PRI. El líder llega al poder, que la Ciudad de México, vaya que sí es poder, no es
todo el sistema, pero es una parte sustantiva. Ahí hay que juzgar a Andrés Manuel. ¿Cómo ejerció el poder en la Ciudad de México? Es ya una cosa objetiva. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Yo encuentro que son mucho más las partes positivas que las partes negativas, pero cada uno de los que se interesen en esto y se metan a ver, vean, por ejemplo, Héctor pone ahí todo su gabinete, quiénes son, de dónde, pone mucho énfasis en el desafuero. El desafuero, creo yo que tiene toda la razón Héctor, es el momento en que se quiebra la posibilidad de el cambio político en México, de la transición. La transición sí se dio en la historia política contemporánea de México en el 2004, el desafuero y la elección del 2006. Ahí se quebró todo, ahí se echó por tierra las posibilidades, que sí hubo posibilidades de una transición diferente. No estaba escrito por el dedo de Dios, como dice el himno, que el destino de México fuera volver al PRI, pero prefirió el PAN que volviera el PRI a que hubiera un tránsito hacia la izquierda. Una izquierda que Andrés Manuel, la izquierda de Andrés Manuel, algunos todavía de los muy ortodoxos que quedan de la izquierda, pero si no es de izquierda, bueno, no, nunca estuve en el Partido Comunista, no está pidiendo que el capitalismo desaparezca y que nos vayamos todos corriendo al socialismo. No, es la izquierda que México tiene. No quiere cambiar el sistema, no puede, pero sí quiere que esto no esté tan desequilibrado, que la carga se equilibre. Ya con eso nos daríamos por bien servido. Proceso también está el PRD como parte centralísima. Es decir, cómo se va desgajando lentamente, desprendiéndose del PRD. El PRD nunca pudo superar su división inicial y se siguió ahondando, y los poderes que ya existían supieron perfectamente cómo meterse en esas divisiones. Y Andrés Manuel, que ya conoce el PRI de Tabasco, dirigió una partecita del PRI, luego va a dirigir el PRD, y ahora Morena, de que tiene experiencia en partidos, ni duda, en partidos, porque se partieron, y en partidos con gran control, como era el PRI de entonces. Esa parte está bien abordada, casi ya es una tragedia, se tiene que ir deslindando, pero podía, dice Héctor, podía Andrés Manuel haber sido otra cosa si no le hubieran hecho el desafuero. Podría Andrés Manuel haber sido otra cosa si el PRD no intenta marginarlo, excluirlo. Entonces la parte última del libro es esto: ¿es movimiento o es partido Morena? Y tiene las dos cosas. La solución es mantener las dos cosas: ser un movimiento social y ser un partido. No es fácil, no es nada fácil tener estas dos características. Lo que significa Morena, después de rastrear sus orígenes desde la biografía de López Obrador, los episodios políticos que le han dado cauce, la serie de factores que influyeron en que se convirtiera en un partido político, yo vislumbro que 2018 es un escenario muy parecido, no a 2012, sino a 2006. Parece que en 2005 ocurría algo muy parecido. López Obrador no solo encabezaba las encuestas, sino que arrasaba en ellas. Llegaba a tener una ventaja de hasta de 10 puntos con respecto a su más cercano competidor. Y el desafuero, como ya se planteaba aquí, fue una consecuencia de ese lugar privilegiado en las encuestas, porque el desafuero puso en alerta a la sociedad, porque antes ya había habido muchos golpes políticos en contra de López Obrador, algunos producto de los errores de su propio equipo, de gente que cometió asuntos indeseables, como el caso de los videoescándalos,
Otros eran exageraciones, como el caso del el famoso chofer de López Obrador. Pero todo eso iba dirigido al prestigio de López Obrador. El desafuero ya era algo que lo quitaba de la contienda presidencial de 2006 por completo. Y esa alarma se encendió en la sociedad, que dijo, simpaticemos o no con el personaje, pues el hecho de que se le excluya de manera ilegítima de una contienda presidencial va en detrimento de la democracia. A mí me queda la impresión de que seguimos viviendo la resaca del desafuero. Seguimos en esta idea donde cuando un personaje como López Obrador tiene posibilidades reales de acceder al poder, pues empieza la maquinaria política del sistema establecido a tratar de frenar esa posibilidad. Y pues creo que 2018 va a ser una cuestión muy parecida a la de 2006, que terminó en una elección de Estado, que eso es en detrimento, por supuesto, de la democracia. Quiero agradecer la patente de ese apoyo que hizo el doctor Meyer, que se concretó con la redacción del prólogo de este. Quiero agradecer a mi familia aquí presente, a mis amigos aquí presentes y a mis otros maestros, que son los alumnos de esta facultad, de quien mucho aprendo cada día. Muchas gracias.